doctor. Okidoki. Empezamos entonces. Hoy día nos toca un capítulo no muy largo, relativamente corto, que es patología urinaria obstructiva. ¿Sí? Como su nombre lo dice, debe tratarse de fenómenos que producen estasis, de alguna manera, ¿no? Entonces, la estasis, o sea, la uropatía obstructiva, que además es entre las cosas más frecuentes la litiasis, aumenta la susceptibilidad de infección y la formación de cálculos urinarios. Me refiero sobre todo a la estasis en este caso, ¿ya? La estasis favorece las infecciones porque va a toda orina o líquido corporal retenido es un caldo de cultivo potencial para la presencia de infecciones. Además, hay alteraciones a nivel de la concentración de la orina, de los componentes de la orina, lo que favorece algunos tipos de cálculos urinarios. La obstrucción aguda bilateral del tracto urinario causa insuficiencia renal aguda, ¿sí? Esta es una variedad de insuficiencia renal aguda que se conoce como postrenal, después del parénquima renal, ¿no ve? De las vías urinarias, ¿de acuerdo? Muy bien. En cambio, la obstrucción unilateral es la más frecuente por una parte y por otra parte es durante mucho tiempo asintomática, ¿ya? Muchas de sus causas pueden ser además revertidas y su reconocimiento temprano es importante justamente para evitar la pielonefritis, la hidronefrosis, ¿no? Y la hidropielonefrosis en realidad, ¿no? La obstrucción bilateral crónica condiciona, si no se soluciona, una hidronefrosis y atrofia renal permanente, puesto que están afectados los dos riñones, entonces hay una enfermedad renal crónica potencial que puede desarrollarse, ¿sí? Este sería más o menos el algoritmo de una uropatía obstructiva. Cualquiera sea la causa de la obstrucción, ¿no? Puede ser parcial o completa, puede ser unilateral o bilateral, puede ser aguda o brusca o lentamente progresiva, insidiosa, ¿no? ¿Y qué va a causar? Entre las causas más importantes de uropatía obstructiva pueden ser extrínsecas o intrínsecas, ¿no? Y están justamente entre las más importantes los cálculos biliares o algunas otras patologías. Los coágulos son raros como causantes de obstrucción, ¿no? Dentro de las causas menos importantes, tal vez, están las congénitas, que sin embargo son importantes. La hiperplasia prostática benigna es un término mal empleado, esto de benigno, pero ni modo, es así como se ha consolidado esta patología. Hiperplasia prostática debería ser simplemente, pero se habla de hiperplasia prostática benigna. Los tumores, sobre todo a nivel de la próstata, la vejiga, los que comprimen la vía urinaria por compresión extrínseca, por ejemplo, como lipomas, liposarcomas retroperitoneales, linfomas ganglionares de todos los ganglios retroperitoneales o paraórticos. Y el cáncer de cervix, cuando progresa, es una importante causa de uropatía obstructiva, ¿ya? El embarazo es un elemento que aumenta de volumen y por lo tanto comprime extrínsecamente la vía urinaria y puede causar obstrucción y estasis. Procesos inflamatorios como las prostatitis, ureteritis, la uretritis, más raramente fibrosis como fenómenos reparativos y la fibrosis retroperitoneal, que es un proceso patológico que también puede condicionar una uropatía obstructiva. Y también pueden ser funcionales, ¿no? Trastornos funcionales como uropatía neurogénica o de afectación de la médula espinal, la nefropatía diabética, obstrucción funcional, ¿no? Muy bien. La hidronefrosis, hablemos de la hidronefrosis, que es la consecuencia, digamos, variable, pero al final importante de los procesos obstructivos. Consiste en la dilatación de cálices renales y de la pelvis renal, asociándose paulatinamente conforme van dilatándose estas estructuras de una atrofia parenquimatosa progresiva, ¿no?
Y claro, esto va a también favorecer la pielonefritis. Entonces, tenemos una hidronefrosis que va a ir causando una dilatación paulatina de la pelvis renal, de los cálices renales, una atrofia del parénquima renal, una atrofia progresiva del parénquima renal y una obstrucción al flujo de salida. Esto va a ir condicionando patología tubulointersticial y patología glomerular también. Bien, entonces seguimos con el algoritmo de la hidronefrosis. Aún con obstrucción incompleta, por una parte puede haber un proceso inflamatorio, les decía, ¿no? Una pielonefritis o una nefritis intersticial que puede resolverse o puede curar con fibrosis intersticial, comprometiendo diferentes cantidades de nefronas y los glomérulos correspondientes, desde luego, ¿no? O puede haber una hidronefrosis progresiva, ¿no? Con una disminución del filtrado glomerular que va a tener un flujo retrógrado hacia los venosos y linfáticos. Esto va a condicionar una hidratación de cálices y pelvis y una condición retrógrada hacia los conductos colectores y hacia la parénquima, afectando el parénquima, y de ahí que viene la fibrosis intersticial también, ¿no? Esto va a causar hidronefrosis, compresión de vasos sanguíneos, incluso a nivel de la médula renal, y alteraciones de la capacidad de concentración. Por lo tanto, en última instancia, una disminución del filtrado glomerular, que como ustedes saben, es el evento más importante para medir la función renal. ¿Cuáles son las causas de obstrucción? Anomalías congénitas y trastornos adquiridos, ¿no? Entre las anomalías congénitas están las válvulas uretrales, las estenosis uretrales, postinflamatorias, por ejemplo, la estenosis del meato urinario, la obstrucción del cuello vesical, la estenosis u obstrucción de la unión uretropélvica. Esta es la más frecuente. La estenosis u obstrucción de la unión uretropélvica es bastante frecuente como causante de obstrucción y de hidronefrosis entre las anomalías congénitas. Es frecuente, tanto así que yo he visto varios casos de estos. Trastornos adquiridos. Bueno, estos son de todos modos más importantes. Cálculos urinarios, ¿no? La litiasis urinaria, la patología prostática hiperplásica, como la prostatitis aguda y crónica, sobre todo crónica, la uretritis, la fibrosis retroperitoneal, el desprendimiento de las papilas o coágulos sanguíneos en procesos de necrosis tubular, por ejemplo, ¿no? Con desprendimiento del epitelio de los túbulos, el embarazo, que ya hemos visto, y trastornos funcionales como la vejiga neurogénica, ¿no? Y esta es la localización de estos eventos, conforme hemos visto, a nivel de la pelvis, cálculos, tumores y la estenosis ureteropélvica, ¿no? A nivel del uréter, procesos intrínsecos que atingen al uréter, los cálculos, los tumores, las estenosis también, las papilas, la presencia de válvulas, la inflamación, los procesos inflamatorios, a nivel más bajo, el embarazo, los tumores, otra vez, sobre todo el cáncer de cuello uterino extendido hasta esta región, y la fibrosis retroperitoneal que compromete la vía urinaria en esta porción. A nivel de la vejiga, los cálculos, los tumores, la vejiga neurogénica. A nivel de la próstata, pues la hiperplasia y el carcinoma. Y a nivel de la uretra, las válvulas, la presencia de válvulas uretrales, también en este caso, y los tumores, que son raros. Bueno, ¿cómo evoluciona? Dependiendo si es de inicio súbito y total, o si es subtotal e intermitente, o si es volumen de filtro glomerular. Entonces hay una dilatación relativamente rápida de la pelvis y de los cálices renales, pero solo eventualmente se llega a la atrofia del parénquima renal. En cambio, con la obstrucción subtotal e intermitente hay una reducción mínima del filtrado glomerular, hay mecanismos compensatorios y una dilatación progresiva del sistema pielocalicial, ¿no?
Aquí la primera manifestación es la incapacidad para concentrar la orina, por lo tanto hay poliuria, puede haber acidosis tubular distal adquirida, pérdida de sales, favorece la presencia de cálculos renales, la nefritis tubulointersticial, la atrofia y la hipertensión de origen renal, ¿no? La obstrucción unilateral, completa o parcial, permanece silente durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Por qué? Porque el otro riñón está funcionando bien y no hay todavía todas estas manifestaciones que son clásicas cuando hay obstrucción bilateral. Morfológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en la hidronefrosis? Riñones aumentados de volumen, cavidades intraparenquimatosos, pelvis y cálices renales, que pueden multilocularse, tener varios lóculos, y posteriormente una atrofia del parénquima renal que se convierte incluso en un saco muy delgado, de paredes muy delgadas, como si fuera un bladder de pelota de fútbol antigua. En la microscopia hay atrofia, grados variables de atrofia y fibrosis tubular, ¿sí? Al principio respeta los glomérulos, pero cuando se complica también compromete los glomérulos que se van hialinizando. Y obviamente hay un proceso inflamatorio concomitante, puede complicarse con pionefrosis incluso, presencia de pus a nivel de los cálices y la pelvis renal, e incluso piouréter. Aquí tenemos la imagen típica de una hidronefrosis, ¿no? Tenemos un poquito de dilatación del uréter correspondiente, una gran dilatación de la pelvis renal y de los cálices renales. Tenemos otras imágenes con diferentes grados de dilatación. Bien, este es un caso muy avanzado de hidronefrosis. Aquí también se ve un megauréter, una tremenda dilatación. Seguramente el problema obstructivo estaba a nivel de la desembocadura de la vejiga, en la vejiga, o por una lesión estenosante a este nivel. Pero lo cierto es que está dilatado todo el uréter. Aquí se han formado cálculos por la estasis y hay una hidronefrosis asimétrica e irregular que también está favoreciendo el desarrollo de cálculos renales, ¿no? Y aquí también tenemos múltiples cavidades, parece un riñón multiquístico, pero en realidad es una hidronefrosis. Y esto se ha debido a un cálculo enclavado en este tercio proximal del uréter. La urolitiasis, bueno, como han visto, es una importante causa de procesos obstructivos y el desarrollo de hidronefrosis y potencialmente pielonefritis y incluso pionefrosis. Entonces, puede aparecer el cálculo a cualquier nivel del tracto urinario, aunque generalmente se van arriba, pero pueden detenerse en cualquier lugar, a cualquier nivel, ¿sí? Van causando obstrucción inicialmente parcial y pequeña, y posteriormente puede llegar a obstrucción total. Puede ulcerar el epitelio, puede provocar hemorragia, que como que uno de los signos clínicos es la hemorragia, aparte de los síntomas típicos de dolor y el famoso cólico ureteral, ¿no? Hay, como ya hemos dicho desde el principio, predisposición a la infección urinaria y es más frecuente en los varones, sobre todo en el entorno de los 30 años de edad. ¿Cuáles son los cálculos? Hay varios tipos de cálculos, ¿no? Los más frecuentes, 70% de ellos, son los que están formados por oxalatos y fosfato cálcico, ¿sí? Esto se produce sobre todo en orinas alcalinas y está favorecido por estas patologías: hiperuricemia idiopática, hipercalciuria, hipercalcemia, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipocitruria y o sin alteración metabólica conocida. La segunda en frecuencia, la segunda causa en frecuencia, o la segunda tipo de cálculo, el segundo tipo de cálculo en frecuencia, 15 a 20%, fosfato de amonio magnesio. Y luego viene el de ácido, los cálculos de ácido úrico que se producen en orinas ácidas y que se asocian a hiperuricemia, hiperuricosuria, o pueden ser de carácter idiopático, y los menos frecuentes, los cálculos litiasis urinarias de cistina.
que constituyen en 1 a 2%. Tenemos una imagen de un cálculo enclavado en la pelvis renal que está produciendo todavía un cuadro incipiente más grande, se llama coraliforme y en astas de ciervo, algunos lo llaman, porque se está ramificando y metiendo en varios de los cálices, ¿no? Entonces, viene desde la pelvis seguramente, o solamente a nivel de los cálices. Aquí tenemos pequeños calculitos que están provocando un megauréter y una hidronefrosis por obstrucción total, con fibrosis incluso. Algunos cálculos se reepitelizan y quedan ahí para siempre. Pueden permeabilizarse, pero posteriormente con los fenómenos hidróticos e inflamatorios asociados pueden llegar a producir un proceso obstructivo total, ¿no? Que hay una acentuada atrofia del parénquima renal, sobre todo en el polo superior, como ustedes ven. Aquí se reconoce todavía un poco de parénquima renal, pero aquí está tan adelgazado que es laminaria el parénquima renal, ¿no? ¿Cuáles son los factores que favorecen su formación? Obviamente son dependientes de la naturaleza del cálculo urinario, ¿no? Ok. Entonces, dependiendo de los componentes del cálculo, ya hemos visto varios tipos de procesos metabólicos: hiperuricemia, hipercalciuria, hipercalcemia, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipocitranuria, citraturia, etc. Y también tiene que ver con el pH urinario. Algunos pHs alcalinos favorecen un tipo de cálculo y los de ácido úrico, por ejemplo, están favorecidos por la orina ácida, ¿no? La disminución del volumen de orina, las infecciones urinarias alteran la solubilidad de la orina, la disminución de factores que inhiben la formación de cristales, de inhibición de la formación de cristales, como citrato, pirofosfato, glucosaminoglucanos, osteopontina, nefrocalcina, que es una alfa-glucoproteína, ¿no? Aquí vemos una litiasis vesical con numerosos cálculos a nivel de la vejiga, una cistitis crónica con un engrosamiento franco de la pared vesical y una próstata aquí hiperplásica que también ha favorecido seguramente el estasis y eventualmente tal vez incluso ha determinado como factor predisponente para la formación, ha sido determinante como factor predisponente para la formación de estos cálculos biliares a nivel de la vejiga urinaria. Bueno, eso sería en relación a la patología urinaria obstructiva. Vamos a recordar algo importante. Hay en varios de nuestros capítulos trasplante cardíaco, renal, hepático, etcétera, pero este es tal vez el que merece la pena en un curso de pregrado, ¿no? Dar a conocer, ¿sí? Ya que el trasplante, como dice aquí, es cada vez más frecuente como tratamiento de la insuficiencia renal terminal, ¿no? De hecho, es el último recurso que tienen los nefrópatas crónicos con enfermedad renal crónica. Las complicaciones trasplantado y la recidiva de la neopropatía previa al trasplante, ¿no? Como ocurre con alguna frecuencia en las glomerulopatías membranoproliferativas. ¿De acuerdo? Hay 4 tipos de rechazo en el trasplante renal, que son el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo, el rechazo agudo acelerado y el rechazo crónico, ¿sí? El rechazo hiperagudo, que ocurre poco tiempo después de que el órgano empiece a ser perfundido por la sangre del paciente, el órgano trasplantado, obviamente, se toma la forma de una trombosis intravascular diseminada en los pequeños vasos renales con necrosis focal e infiltrado inflamatorio de neutrófilos. ¿Se debe a qué? A la presencia de anticuerpos preformados del hospedero que reaccionan contra los antígenos del injerto, ¿sí? Estos, por ejemplo, tienen que ver con el grupo sanguíneo no adecuado, ¿sí? Y antes era bastante frecuente porque había un anticuerpo ¿cómo es? Complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Ahora es
es el fenómeno más importante del rechazo hiperagudo. Antes era el grupo sanguíneo, pero ahora ya no se trasplanta si no es del mismo grupo sanguíneo, el factor RH, etc. Y ahora todavía siguen dando problemas los anticuerpos leucocitario humano, ¿no? Antígeno leucocitario humano, antiantígeno leucocitario humano o anticomplejo mayor de histocompatibilidad. Actualmente el problema prácticamente ha desaparecido por la comprobación rutinaria, ¿no? Posible presencia del receptor de anticuerpos frente del donante. Entonces, este problema se está resolviendo cada vez con mayor frecuencia y los rechazos hiperagudos son ya muy infrecuentes, ¿no? Y como se ve morfológicamente, desprendimiento vascular, ¿no? Las luces capilares ocupadas por trombos, ¿sí? Incluso 1 hora después de restablecer la circulación renal. ¿Ok? Aquí se ve trombos, ¿no? Y aquí se ve un riñón normal, aquí se ve el desprendimiento del endotelio y una trombosis, ¿no? Rechazo agudo. Aproximadamente 1 semana después del trasplante o tras la suspensión del tratamiento inmunosupresor. O sea que es relativamente precoz también, ¿no? 1 semana después. Entre los componentes celulares está mediado este rechazo por células T que reaccionan frente a los antígenos de antígeno leucocitario humano o de complejo mayor de histocompatibilidad del donante, especialmente con los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 2, ¿no? El injerto es infiltrado por linfocitos, la mayoría de ellos de tipo T, que destruyen diversos componentes del parénquima injertado, incluyendo los túbulos. Hay una tubulitis feroz. Después tenemos el componente humoral, que pueden actuar los dos juntos, ¿no? Mediado por anticuerpos con activación del complemento. Y aquí lo que caracteriza a este tipo de respuesta inmune humoral es la vasculitis, con necrosis del endotelio y una infiltración inflamatoria, pero de neutrófilos a nivel de las paredes vasculares, por eso hablamos de vasculitis, con lesión de la íntima y de la lámina elástica de las arterias más grandecitas del injerto. Tenemos justamente un rechazo agudo de tipo mixto, acentuado. Las células endoteliales están aquí desprendidas y aquí hay una hiperplasia laxa con células espumosas de la íntima de la arteria, en este caso radial cortical. Pero aquí lo más llamativo es el infiltrado linfocítico, ¿no? Linfocitario. Y la vasculitis no las muestra. Tal vez aquí tenemos un rechazo con tubulitis. Vean, los linfocitos están infiltrando, hay una migración transepitelial de los linfocitos y también están en el intersticio, hay algunas células plasmáticas además, ¿ya? Pero aquí lo más llamativo es la tubulitis. Rechazo agudo acelerado, pacientes que han sido trasplantados anteriormente sin éxito y por tanto ya previamente sensibilizados frente a antígenos del donante. El rechazo crónico, que es el que más frecuentemente podríamos ver, es lento y progresivo a lo largo de varios meses, ¿sí? Hay una lenta alteración de la tolerancia del huésped, ¿sí? Puede ser causado por inadecuada inmunosupresión. ¿Y qué es lo que vamos a ver? A nivel de la íntima arterial, una fibrosis. También hay a nivel del parénquima lesiones isquémicas secundarias. En el intersticio un infiltrado de células plasmáticas, más importante que de otras células, y con presencia de algunos eosinófilos. Y paulatina pérdida de las nefronas, con hialinización de los glomérulos comprometidos.
¿sí? Aquí se ve una hiperplasia fibrosa de la íntima, de la arteria, en este caso arciforme, ¿se acuerdan de la arteria arciforme? Y de otras de menor calibre, ¿no? Hay también una fibrosis intersticial, se ve una alteración alterativo de generación caracterizadas por los ciclos, que es parte de pequeños temas. La próxima clase ya nos tocaría cáncer renal, si no me equivoco. Sí, cáncer renal, ¿ya? ¿Me han escuchado? Sí, doctor. Hasta ahí. Perfecto. Entonces, el próximo miércoles hacemos cáncer renal, ¿ya? Y después ya empezamos con el capítulo de masculino y de la vía urinaria inferior y empezamos con patología de genital masculino, ¿ok? Muy bien. Chao, chao, nos vemos. Gracias, doctor.